Entramos al aire. Ya. Listo. ¿Ya estamos? Estamos al aire. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con la transmisión del curso de biología. Y pues en esta ocasión me toca hacer la transmisión del curso pues, de biología. Vamos a hablar todo sobre glúcidos y lípidos. Vamos a hacer una pequeña introducción a la bioquímica. Vamos a hablar un poquito de glúcidos o carbohidratos. Vamos a hablar un poquito de grasas. Y el día de mañana vamos a estar reanudando con bioquímica número 2, donde vamos a hablar de proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Recuerda que solamente el día de hoy vamos a hacer una clase netamente introductoria. Recuerda que esta clase va a estar a la par con la química. Así que si no entiendes química, estamos fregados. ¿Ya? Así es, muchachos, vamos a empezar entonces con lo que viene a ser bioquímica parte 1, que comprende glúcidos y lípidos. Pero antes, Antonio Cabrera va a hacer una breve introducción de lo que son bioelementos y acerca del agua, además del pH. ¿Toño? Así es. Bien, muchachos, ustedes saben que los seres vivos, nosotros somos organismos complejos, nosotros somos entidades complejas. Ya te dijeron ayer en la parte de ecología, que obviamente el ser vivo no solamente es ser vivo estando solo con su misma especie, sino que también va a estar interaccionando, también va a estar interactuando con el organismo de la misma especie y con su medio ambiente, con su medio de relación. Entonces, este ser vivo debe tener unas ciertas características que lo van a hacer justamente un propio ser. Obviamente tiene una organización compleja, ya lo de haber visto hace 2 transmisiones atrás, cuando vimos el tema del ser vivo. La primera característica que tiene justamente el ser vivo es una organización compleja. Y si tú te acuerdas, la biología los dividía en 3 niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Dentro del nivel químico, te acuerdas que empezábamos con los átomos, teníamos los bioelementos, biomoléculas, macromoléculas y las asociaciones supramoleculares. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. En el caso de los niveles de organización, en el nivel químico, tenemos ahí algo llamado bioelementos. ¿Qué son los bioelementos, profe? No vienen a ser nada más y nada menos que elementos de la tabla periódica que se encuentran en los seres vivos. ¿Podemos hacer unas preguntitas ahí más o menos? ¿O la gente cómo está? Yo creo que sí, la gente está muy bien. Bien, nosotros sabemos que todos aquí estamos hechos de átomos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Y de ser así, ¿cuántos son naturales y cuántos son artificiales? Aproximadamente tanteando, ¿no? Solamente queremos saber cuántos elementos químicos hay en la tabla periódica. De los tantos que hay, cuántos son naturales y cuántos son artificiales. ¿Hay respuestas, Chichilo? Sí. La gente menciona cerca de 118 elementos en la tabla periódica, me dice Evelyn Damaso. Exacto, un aproximado de 118 elementos químicos de la tabla periódica. Ahora, se suma John Zorrilla también con 118 elementos y Evelyn agrega que hay 14 elementos artificiales. Bueno, no, hay más. Agregan por ahí también que son 90 elementos artificiales. Esta es una subasta, Toño. Ya, ¿quién da más, quién da menos? Seguimos. Bien, de todos los 118 átomos que hay en la tabla periódica, aproximadamente, ahora, de los 90 átomos que son naturales, aproximadamente 24 o 27 se encuentran dentro de los seres vivos. Por ejemplo, dentro del ser vivo vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar cobalto, vamos a encontrar carbono, vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, cloro, pero obviamente no vamos a encontrar oro, por ejemplo, ¿no? No vamos a encontrar plomo, no vamos a encontrar estaño, porque estos no son compatibles con la vida, no van acorde a nuestras necesidades. Por ende, son justamente elementos que escapan de la vida, no los consideramos. Entonces, de esos 90 átomos o elementos de la tabla periódica que son naturales, aproximadamente 24 o 27, más o menos por ahí un aproximado, están dentro de los seres vivos. Ahora, escúchame, ¿cómo le llaman a esos elementos químicos que están formando parte de la vida? Le conocen como los famosos bioelementos, ¿ya? Entonces, esos bioelementos que están formando parte de los seres vivos, por eso de ahí el término bio, obviamente están en los seres vivos, ¿ya? Son elementos de la tabla periódica que están dentro de los seres vivos, se dividen en 3 grupos, para simplificarlo. Ahora, ¿cuál es el criterio que la biología va a clasificar a primarios, secundarios y los oligoelementos o elementos traza? Es la abundancia en los seres vivos. Mientras más abundante sea, yo lo voy a considerar dentro de un grupo. Mientras menos abundante sea, lo voy a considerar menos en un grupo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente clasificarlo por su abundancia. Ahí tenemos, por ejemplo, a los bioelementos primarios, que están justamente en la parte de aquí.
Si vamos a ir más o menos tanteando, los primarios se encuentran en un 99% dentro de los seres vivos. Y ahí tenemos pues al famoso carbono, hidrógeno, oxígeno y al nitrógeno, el famoso CHON. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son bioelementos primarios o elementos organógenos, le llaman. ¿Por qué? Porque están formando en su mayoría de los organismos vivos en su 99%, ¿no? En abundancia. Luego tenemos a los secundarios. Ellos están formando aproximadamente el 0,8% de los bioelementos. Por ejemplo, ahí tenemos al famoso Pesca magna clofeca. ¿Ya? No sé si se ve bien, Chichilo. Se ve perfectamente. Exactamente, tenemos al fósforo, azufre, calcio, magnesio, sodio, cloro, hierro, potasio. Exacto. Dentro de los bioelementos secundarios tenemos al fósforo, tenemos al azufre, calcio, magnesio, sodio, cloro, hierro y potasio, ¿ya? Entonces, estos van a ser justamente considerados como los bioelementos secundarios, ¿no? Por justamente estar no tan en abundancia comparado con los primarios. Y los raros, o los traza, le llaman, por eso también le conocen como elementos traza, a los oligoelementos. Tenemos, por ejemplo, ahí al cobalto, tenemos al manganeso, tenemos al cobre, tenemos al molibdeno y tenemos a otros más. Por ejemplo, el yodo, ahí está. Antes que me olvide, el yodo, por ejemplo. ¿Ya? El cobalto va a ser muy importante porque este va a estar formando parte de la vitamina B12, de la cianocobalamina. La cianocobalamina es una vitamina muy indispensable para nosotros, porque esta va a ser la responsable de evitar que tú tengas una enfermedad conocida, la anemia. La anemia es justamente una de las enfermedades muy conocidas aquí en Perú y también en otras partes de América, en las cuales pues su deficiencia de hierro e indirectamente de cobalto hace pues que las personas tengamos anemia. Es por eso que una persona anémica debe tener una dieta rica en vitamina B12 y en, obviamente, hierro. Pero esto no es tanto así que digamos, ¿ya? Porque no necesariamente una persona anémica va a estar anémica porque tiene deficiencia de hierro. Quizás está perdiendo sangre por una hemorragia interna, quizás tiene problemas de cáncer, que evita el cáncer justamente que se absorbe el hierro en la parte del intestino, ¿no? Pero ya esas son cositas que lo vamos a dejar en su momento para poderlo explicar, ya en aparato digestivo. Bien, entonces recuerda que los bioelementos se dividen en tres, por abundancia, ¿no? Tenemos acá los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Ahora dirás, profe, ¿y ahí los oligoelementos qué porcentaje quedan? Ya pues, tú que eres loco en matemática, ¿cuánto te queda acá? Un 0,2% para llegar a 100. Entonces, los primarios, los secundarios y los oligoelementos o elementos traza van a estar formando parte de los bioelementos donde la biología los clasifica según su abundancia. Ahora, lo que vamos a recordar en este cuadrito, en esta parte de aquí, vamos a estar viendo quiénes forman parte o qué hace cada organismo. O bueno, bioelemento. Por ejemplo, tenemos al cloro. Recuerda que el cloro es un bioelemento que se va a encargar justamente de regular los niveles de agua a nivel de la célula. Ya su función es osmorregulación. Su función es estar regulando el agua, tanto dentro como fuera de la célula. Entonces, si a ti te preguntan cuál es la función del cloro a nivel celular, es regular los niveles de agua. Su función es el balance hídrico. Pero mira cómo pongo balance hídrico, ¿eh? Vamos a ponerle así. Osmorregulación. ¿Ya? Ahí está, es la osmorregulación. ¿Qué quiere decir con osmorregulación? Se refiere o se deduce que es la regulación de agua tanto dentro como fuera de la célula. Que tenga una deshidratación o lo contrario. ¿Ya? Luego tenemos el yodo. El yodo es muy importante porque el yodo va a estar siendo sintetizado a nivel justamente de la glándula tiroides. Bueno, indirectamente, ¿no? Por justamente las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces el yodo es muy importante para la síntesis de hormonas tiroideas. A ver, hablaré un poquito de hormonas tiroideas. Exactamente, señores. Podemos presenciar, por ejemplo, el yodo en un examen o en un perfil tiroideo con la triiodotironina, tetraiodotironina o con la TSH, que justamente son importantes para que el yodo pueda seguir su normal fisiología y su importante participación en todo un sistema conectado con el sistema nervioso, que es el sistema endocrino. Y recuerde usted que el déficit de este me produce bocio. Toñito. Exacto. El bocio, recuerda que es una enfermedad carencial. Es una enfermedad cuando la persona tiene deficiencias de yodo en la sangre. Y si tiene deficiencias de yodo en la sangre, la persona no va a poder hacer bien su metabolismo.
Recuerda que tanto la triiodotironina como la tetraiodotironina son hormonas que se encargan de regular tu metabolismo. Se encargan de regular tu presión arterial, se encargan de regular, por ejemplo, la temperatura corporal, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, para nosotros tener un buen metabolismo necesitamos tener buena triiodotironina y triiodottironina. Entonces, para tener indirectamente bien eso, que necesitamos tener un buen nivel de yodo. Exacto. Luego tenemos al magnesio. El magnesio es importante porque al menos en plantitas está formando parte de esto. Está formando parte de la clorofila. Y además, pues que en algunos estudios se ha determinado que el magnesio tiene una función relajante. Relaja al sistema nervioso y relaja al sistema muscular. Es por eso que muchas personas hoy por hoy consumen magnesio para estar, bueno, no tan estresados, si así se quiere llamar. Además, que el magnesio de una u otra manera ayuda también a la contracción muscular, ¿ya? Entonces, para las plantitas, el magnesio es importante porque está formando parte de la clorofila, de sus anillos perolíficos, ¿ya? Luego tenemos el sodio y el potasio. En caso del sodio y el potasio, ellos van a estar interactuando de una u otra manera a la par. Van a estar haciendo que nosotros tengamos un buen trabajo celular, un buen trabajo muscular sobre todo, ¿ya? Bien, entonces la función del sodio y el potasio sería justamente en la intervención de los impulsos nerviosos, ¿ya? Bueno, acá impulsos nerviosos, ¿ya? Luego tenemos por acá el ion cobre. El cobre es muy importante porque así como tenemos hierro nosotros los mamíferos en nuestro cuerpo, los insectos tienen algo llamado hemolinfa. De nuevo, nosotros los mamíferos tenemos un fluido que circula por nuestro vaso sanguíneo llamado sangre. La sangre es propiamente de mamíferos, pero en el caso de insectos, los insectos no. Los insectos tienen algo llamado hemolinfa. Ahora dirás, profe, ¿y qué tiene que ver eso? Nosotros los mamíferos que tenemos sangre tenemos hemoglobina porque tenemos hierro. Ellos tienen justamente algo llamado hemocianina porque tienen cobre. El cobre es muy importante porque está formando parte de la hemocianina. ¿Y dónde encontramos la hemocianina? La hemocianina la vamos a encontrar justamente en algunos artrópodos que hacen la función similar a la hemoglobina, que podría decirse que es el transporte de oxígeno. ¿Toñito? Así es. Bien, luego tenemos por aquí el calcio, el ion calcio. El ion calcio va a intervenir el que vendría a ser también parte de la contracción muscular. ¿Ya? Tengamos una buena contracción muscular, van a haber cisternas en nuestros músculos esqueléticos estriados, ¿no? De una u otra manera para que se liberen hacia el medio extracelular y el calcio accione con el músculo, con las miofibrillas y se contraiga el músculo. Entonces que muchas veces cuando tenemos deficiencia de calcio también tenemos atonicidad muscular, tenemos una alteración y calambres y tantas cosas. Además que el calcio, creo que ya esto lo sabemos desde muy pequeños, se encuentra en los huesos y dientes, ya formando parte de las sustancias inorgánicas, la hidroxiapatita, etcétera, etcétera de cosas. Luego tenemos el hierro. El hierro es muy importante porque va a estar formando la hemoglobina. Así es, la hemoglobina que justamente es homóloga a todo lo que hemos mencionado. Claro, la hemoglobina es muy importante porque tiene una función de transporte en nuestro cuerpo. Ya mañana, cuando proteínas, te vamos a hablar un poquito más detallado de la hemoglobina, pero te voy a spoilear un poquito. Lo que va a hacer la hemoglobina es agarrar de la mano al oxígeno y de la otra mano al CO2 y llevarlos justamente a los alvéolos para que haya un intercambio de gases. Recuerda que nosotros no hacemos una respiración de tipo directa como algunos animales inferiores. Nosotros hacemos una respiración de tipo indirecta, por la cual nuestro oxígeno y nuestro CO2 debe viajar por unos conductos para recién intercambiarlos. ¿Dónde se intercambian los gases a nivel de los pulmones? Es en el alvéolo pulmonar, a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Quién se encarga también de una u otra manera hacer eso? Es la hemoglobina. La hemoglobina se encarga de transportar a los gases. Ahí tenemos, por ejemplo, la oxihemoglobina, la carbamina-hemoglobina, pero ya posteriormente te vamos hablando más adelante de esto a profundidad con el pasar de las clases actuales. Bien, por aquí tenemos lo que vendría a ser el carbonato de calcio. El carbonato de calcio lo encontramos, por ejemplo, en la caparazón de algunos moluscos, en la concha de algunos moluscos, ¿ya? Y además, pues, que vamos a encontrar formando parte de algunos exoesqueletos de algunos artrópodos, ¿ya? Aquí está la caparazón de algunos moluscos, ¿ya? Y luego tenemos por acá
el fosfato, ¿no? Ese es Así es, el fosfato de calcio. El fosfato de calcio lo vamos a encontrar también de una u otra manera en los huesos, lo vamos a encontrar también en los dientes, pero sobre todo lo vamos a encontrar también en lo que vendría a ser Así es, lo encontramos también en sales minerales que van a ser disueltas obviamente en agua. Y tal como dijo aquel profesor, están siendo parte componente de las estructuras del hueso y del recordar y recalcar que en el caso del anterior, Toño, del carbonato de calcio, este forma parte del caparazón y de los moluscos, pero también de los otolitos del oído. Exacto, muy bien, chévere. Entonces recuerda pues que aquí tenemos a los principios, son los más recurrentes y son los más importantes que suelen venir en los exámenes, tanto de universidad como de admisión. Muchas veces te preguntan cuál es la función de calcio cuando estás viendo un sistema muscular, o muchas veces te preguntan cuál es la función del sodio y el potasio cuando estás viendo algo de neuronas, o muchas veces te preguntan cuál es la función de yodo cuando estás viendo algo de endocrinología. Entonces, de una u otra manera te sirve esto para ir de lo simple a lo complejo. Si bien es cierto, algunos ya lo sabes, pero de una u otra manera siempre es bueno recordar. Tú recuerda que la memoria es frágil y muchas veces nos tendemos a olvidar. Hasta uno mismo, que es profesor, se suele confundir y marear en todo esto. Bien, entonces, una vez haber visto esto, vamos a empezar con lo que vendría a ser las biomoléculas. Obviamente, las biomoléculas vienen a ser asociaciones, vienen a ser acomodaciones de varios bioelementos. Entonces, cuando un bioelemento se junta con otro bioelemento, tú ya sabes por química que cuando estos elementos químicos se compactan, se juntan, se vuelve una molécula. Pero son moléculas que están dentro de los seres vivos, por eso le llaman biomoléculas. Ahora, hay dos tipos de biomoléculas. Hay una biomolécula inorgánica y hay una biomolécula orgánica. ¿Cuál es la diferencia entre una orgánica y una inorgánica? Es que la inorgánica va a carecer de enlaces carbono-carbono, mientras que las orgánicas sí presentan este enlace de acá. Por ejemplo, cuando llevas algo llamado química orgánica, tu profe se rayó haciéndote estas líneas, ¿no? Y obviamente tendrías que nombrarlos por la cadena más larga, por los hidrógenos, etcétera, de cosas. Si es alcano, alqueno, alquino. Entonces, en química orgánica tú viste todo eso. Y lo más característico en la química orgánica era este tipo de enlace, el enlace carbono-carbono. Ahora tú dirás, profe, está bien. Si las orgánicas se encuentra presente el enlace carbono-carbono y en las inorgánicas se encuentra ausente este enlace, ¿cuál es el enlace que predomina en las inorgánicas? Dos tipos de enlaces. Es el enlace. Obviamente el enlace iónico es el que se va a estar dando entre sales, ¿no? En su mayoría en iones, y el covalente sirve solamente para compartir, sirve para evitar que entre en inestabilidad y llegar a la regla del octeto. Sirve para compartir nada más electrones de valencia, ¿ya? A ver, Chichilo, por acá abajito. Ahora sí, como ya entendiste el concepto de biomoléculas inorgánicas e inorgánicas, vamos a empezar con un poquito de inorgánicas. Como ya te había mencionado, las biomoléculas inorgánicas son muy simples, son muy sencillas, donde sus moléculas tienen bajo peso molecular, no son tan complejas, no son tan intolerantes como en el caso de las orgánicas. Como primer ejemplo de una biomolécula inorgánica, tenemos lo que tiene que ver con la molécula del agua. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, ¿cuáles son las características importantes que tiene justamente esta molécula de agua? La molécula de agua lo que va a tener siempre entre sus cargas, o entre su estructura, perdón, es las cargas. Recuerda que el hidrógeno siempre trabaja con carga positiva, en su mayoría de veces, y el oxígeno trabaja con carga negativa. Ahora dirás, profe, esta molécula tiene dos polos. Tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Si bien es cierto, el polo positivo está comandando por los hidrógenos y el polo negativo está comandando por el oxígeno, cuando el hidrógeno y el oxígeno se compactan, se juntan, forman un enlace. La pregunta es, ¿cómo se llama el enlace que se encuentra formado entre los átomos de la molécula de agua? A ver qué dicen los chicos. Repito, ¿cuál es el enlace que se encuentra entre los átomos de la molécula de agua? De nuevo, ¿cuál es el enlace que se encuentra entre los átomos de la molécula de agua? Porque si bien es cierto, una molécula no puede estar separada, debe estar junta, y para estar junta deben enlazarse. ¿Cómo se llama dicho enlace? Mencionan enlace puente de hidrógeno y otros mencionan enlace covalente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, capaz ahí, no sé... Sigue dipolo. enlace covalente y puente de hidrógeno. Bien,
El enlace que encontramos entre los átomos de la molécula de agua efectivamente es el enlace covalente. Yo te había mencionado que el enlace covalente es para compartir electrones. Aquí lo que están haciendo los átomos es estar estables y para estar estables deben de compartir. ¿Ya? Igual te pasa contigo, pues cuando estás inestable no haces nada, pero cuando ya encuentras a alguien, encuentras con quién compartir algo, ¿sí o no? Y obviamente logras la estabilidad. Lo mismo pasa con las moléculas, lo mismo pasa con los átomos. Si los átomos no se asocian y comparten electrones van a estar caóticos. Para evitar eso, mejor nos unimos y nos estabilizamos. ¿Cómo se llama el enlace que hay? ¿Cómo se llama el enlace que hay entre átomos? De agua, obviamente es el enlace covalente. Y obviamente, aquí tú que eres loco geometría, hay un angulito que se torna entre los átomos de hidrógeno y el oxígeno. Por acá lo voy a poner. Este enlace es enlace covalente. Listo. A ver, ¿cuál es el ángulo? Pregúntales ahí. ¿Cuál es el ángulo que se da entre la unión de los hidrógenos con el oxígeno en la molécula de agua? A ver, jóvenes, ¿cuál es el ángulo que generan los dos átomos de hidrógeno? Me dice William Camilo García, menciona 104.5. Muy bien, pero falta algo. No es como decir que Toño mida un 1,70. Pero, ¿qué? Yardas, kilómetros, pulgadas, centímetros. Faltan las unidades. Señores, por favor, 109, dice Gallegos. Por favor, las unidades. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades vienen a ser unidades, dice. Grados, grados, grados. Muy bien. Entonces, Claro. todos coinciden en 104.5 grados. ¿Toño? Exacto. La longitud que tienen es 104,5. ¿Ya? 100,45 grados. Ahí está, ¿no? Bien, entonces, hasta donde vamos, vamos bien. Pregúntale si tienen alguna duda, algo que quieras que vuelva a explicar, algo que quiera que vuelva a repetir. Quizás no se entendió bien qué es el agua, de qué está hecho el agua. No sé, algo que quizás quieren que vuelva a repetir para ser más sucinto en esa parte. Los chicos mencionan si el agua tiene característica, si tuviera característica lineal, un ángulo lineal, ¿sería bipolar? Bueno, recuerden, jóvenes, que en el caso del agua, si esta estuviese no angular, si fuese lineal ya no sería bipolar. Sería todo lo contrario, ¿no? Sería apolar, sería diferente. Me dicen, explique la capilaridad y la cohesividad. A ver. Ya, listo. Eso lo vamos a explicar en un ratito, ¿ya? Pero para eso necesitamos avanzar un poquito más con respecto a eso. Bien, entonces como no hay muchas dudas y vamos a seguir avanzando, lo vamos a hacer. Listo. Como ya les había mencionado, ¿se me ve, Chichilo? Ahí, sí, ¿no? Para poder explicar de acá. Bien, entonces como tenemos acá a los dos átomos de hidrógeno y al átomo de oxígeno, ellos van a estar formando dos polos. Es por eso que aquí te ponen que el agua tiene una propiedad bipolar. Y justamente a tener una propiedad bipolar, el agua también puede disolver, puede diluir sustancias polares. Llámese polares aquellas también que tienen doble carga. Por ejemplo, aquí nada más. Tenemos a este compuesto de aquí, al famoso cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio se va a estar compenetrando, va a estar en contacto con la molécula del agua, el agua lo que va a hacer es disolverlas. Ahora la pregunta es, profe, ¿en qué la disuelve? Y es obvio, la separa. Es como que acá se forma una barrera. Se forma el sodio y el cloro. Tú debes saber por química, ya eso no es mucho biología en realidad, tú debes saber por química que el sodio trabaja con carga positiva, o sea, es un catión, mientras que el cloro trabaja con carga negativa, que es un anión. Entonces, la pregunta es, si el agua va a estar en contacto con el cloruro de sodio y al estar en contacto el agua con el cloruro de sodio se disocia, ¿el sodio con qué zona del agua se va a ir y el cloro con quién se va a ir? Se supone que por física elemental sabes que positivo y positivo se repelen, al igual que negativo con negativo. Y también debes saber que cargas opuestas se atraen. Por ende, la carga positiva se va a ir con la zona negativa del agua. Y la zona negativa del cloruro de sodio se va a ir con la zona positiva del agua. Y explica la propiedad de la bipolaridad que tiene el agua. O sea, ser bipolar
disuelve sustancias polares o disocia compuestos polares. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tienes al cloruro de sodio. Profe, ¿y por qué no puede disolver las sustancias apolares? Porque es obvio, las sustancias apolares lo último que tienen en su estructura química es carga. Por eso es que muchas veces el agua y el aceite, en vez de atraerse, se repelen. Por ejemplo, algunos compuestos de los hidrocarburos, por ejemplo el petróleo, por ejemplo la gasolina, por ejemplo la benzina, etcétera, etcétera de cosas. Los productos derivados del petróleo también son moléculas apolares. ¿Qué quiere decir con apolares? Que no tienen carga. Ahora, justamente la propiedad que tiene el agüita o la forma que tiene el agüita es angular, ¿no? Por el tipo de ángulo que forma, que es 104.5. Ahora, vamos a suponer aquí que tenemos a una molécula de agua. Vamos solamente a graficar a esta molécula. Es una molécula de agua. Por aquí tenemos a otra molécula de agua. Aquí tenemos a otra molécula de agua. Por aquí tenemos a otra molécula de agua y por aquí a otra molécula de agua. Tú debes saber que los enlaces que están dentro de los átomos de la molécula de agua es el enlace covalente. Ahora te dirás, profe, ¿una molécula de agua se puede unir con otra molécula de agua? Sí, acá están, se están uniendo. Profe, con otra, también, y así. La pregunta es, como máximo, ¿con cuántas moléculas de agua máxima se puede unir la molécula, una sola molécula de agua? Plagea. Son 4. Recuerda que la molécula de agua, como máximo, se puede unir con 4 moléculas de agua. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama este enlace en la cual las moléculas de agua se están uniendo con más moléculas de agua? A ver qué dicen los muchachos. ¿Cómo se llama el enlace donde encontramos, ya no entre átomos, sino entre moléculas de agua? A ver, señores, ¿cómo se llama el enlace que une una molécula de agua con otra molécula de agua? Y todos al unísono mencionan puente de hidrógeno. Exacto, es el EPH, ¿ya? Es el enlace puente hidrógeno. Y es este enlace puente hidrógeno que va a hacer que justamente la superficie del agua en un determinado lugar, en un estante, en un balde, en un río, en el mar, en una laguna, forme una elevada tensión superficial. Cuando el agüita está justamente quieta, forma una tensión superficial en el agüita. Esta tensión superficial es muy fuerte y además es muy estable. Es tan fuerte y es tan estable que pueden caminar insectos sobre el agua sin hundirse. Entonces, como están caminando insectos sin hundirse, quiere decir que hay una elevada tensión. Y además que también cuando tiras una piedrita con efecto, esta rebota, obviamente porque hay una tensión. Si no hubiera una tensión, automáticamente se hundiría, pues. ¿No me entiendes? Por ejemplo, cuando Luchito se va a ir a la piscina y recién está empezando a nadar, él quiere dársela de fintoso y se tira un clavado. Y cuando se tira un clavado no cae como debería caer, sino cae de panza, cae de abdomen. ¿Cómo despierta o cómo estaría Luchito después de haber dado un mal clavado? Obviamente sale con el abdomen todo rojo, todo moreteado. Entonces, lo que te había mencionado es que el agüita elevada tensión superficial gracias al enlace puente hidrógeno. Ahora, gracias a esto también hay algo llamado la capilaridad, ¿ya? ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad que tienen las moléculas de agua en ascender por unos pequeños espacios que tiene la raíz que va de manera ascendente por los tubos cilemáticos. Recuerda que el xilema es aquel que se encarga de transportar el agua de las raíces hacia las hojas de la plantita para hacer la fotosíntesis, por algo llamado la savia bruta. Una de las teorías más aceptadas es de la capilaridad y la otra es de la tensión-cohesión, que para serte sincero, ahorita no lo vamos a hablar mucho, pero voy a ser un poco más abierto en esta parte. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua en subir por pequeños tubos de manera antigravitatoria, o sea, va en contra de la gravedad. Entonces, esto pasa porque la carga positiva y la carga negativa del agua están en contacto. La carga positiva y negativa del agua están en contacto. Y así van haciendo como una cascada, ¿no? Sube, sube, sube hasta que van ascendiendo. Entonces, ¿no me entiendes de esa manera? Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, en mi mano tengo un poquito de agüita. Y acá tengo un papel periódico. Se me ocurre, no sé. A ver, vamos a traer un periódico. Vamos a suponer que este es un papel periódico.
Entonces, si yo acá tengo un poquito de agua y solamente meto la puntita de la hoja del papel y automáticamente saco el agua, ¿qué pasa con el agua que está atascada aquí? Va a ir subiendo en contra de la gravedad. A eso le llaman capilaridad. La capacidad que tiene el agua en ascender por pequeños tubos vacíos, obviamente en contra de la gravedad. Si pasó esto aquí en esta hoja, lo mismo pasa en las raíces. Eso es capilaridad. Y así se explica la teoría de la tensión-cohesión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya vamos despejando una duda. ¿Otra duda por ahí? Sí, mencionan los muchachos, me dicen, ¿la savia elaborada es del xilema o del floema? La savia elaborada, que es justamente, su mismo nombre lo dice, es elaborada en la planta, es transportada por el floema, ¿ya? Pero no vamos a entrar tanto en detalle porque en realidad eso ya va a haber un tema específico para ello, ya en circulación. Perfecto, entonces ya hablamos acerca de las biomoléculas inorgánicas y arrancamos con el agua. Ahora, como bien se dijo hace un momento, las características del agua son constituidas por el dipolar, la característica dipolar, es decir, que tenga carga positiva y negativa, y además por su enlace de puente de hidrógeno, la cual le constituye tener 4 características más que en breve se basan a explicar. Exacto. Entonces, bueno, no me había percatado de esto. Es un pequeño resumen de lo que te había tratado de explicar aquí, ¿no? Entonces, las propiedades o las características que posee el agua son 2 muy importantes. La dipolaridad, ¿qué pasó? La dipolaridad, y obviamente pues esto tiene que ver con la constante dieléctrica y tiene que ver con la solvatación. De todas estas 2 que te acaban de mencionar, la solvatación es la más importante. Ahora, ¿a qué significa solvatación? La solvatación es la capacidad que tiene el agua en de una u otra manera disociar, en diluir sustancias polares en sustancias más electroquímicas, o sea, más con cargas parciales, ¿no? Como lo que te había mencionado, bueno, lo borré, mencionado en la parte del cloruro de sodio. No sé si te acuerdas cuando el cloruro de sodio se disociaba y se disociaba en cargas parciales, carga positiva por el sodio y carga negativa con el cloro. A esto se refiere con la solvatación, ¿ya? Bien, luego tenemos por acá la tensión superficial, gracias al justamente puente de hidrógeno. Y por acá tenemos otra característica, que es la elevada capacidad calorífica. Profe, ¿qué es una elevada capacidad calorífica? La elevada capacidad calorífica es la característica que tiene el agua en aumentar justamente, en absorber el calor sin aumentar rápidamente la temperatura. Es decir, si una persona con fiebre, que quiere decir que tiene mucha calor en el cuerpo, ella automáticamente va a empezar a sudar. ¿Y por qué suda? Porque quiere eliminar el exceso de calor que hay en el cuerpo. Entonces, ¿quién está ayudando? ¿Quién está arrastrando ese calor al exterior? Es el sudor. Y el sudor está hecho de agua e iones. Por eso una persona cuando está en constante ejercitación y pierde agua en el sudor, también pierde electrolitos. La pregunta es, ¿por qué? Porque el agua jala iones. ¿Te acuerdas las cargas que vimos? Claro. Entonces, si el agua está saliendo, el agua no sale solo. El agua no sale por sí sola. El agua arrastra, jala iones. Inflamada. ¿Qué hizo la abuelita o la mamá? El famoso secreto. Agarró un poquito de agua, agarró una cucharada de sal, la diluye y te dice, ¿sabes qué, hijito? Haz gárgaras de esto. Pero no te la tomes, ¿ah? Haz gárgaras nada más. Y te empiezas a creer, ¿no? A ver, ¿será, no será? ¿Funcionará, no funcionará? Y haces justamente esas gárgaras. Y de tanto hacer esas gárgaras, te das cuenta que la encía tú tocas y, uy, se desinflamó. Ya no duele a la hora que masticas. ¿Y esto es por qué? Porque la encía estaba llena de líquido. Ese líquido aplastaba las neuronas y indirectamente ocasionaba un dolor. Entonces, como el agua ya salió de la encía, ya no hay dolor, ya no hay inflamación. ¿Cómo supo la abuela esto? Vio los videos de Cota, ¿no? Listo. Entonces, ahí tenemos la justamente elevada capacidad calorífica, que no tiene nada que ver con lo que te he explicado, pero justamente me incitó a llevarte este ejemplo, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Ninguna duda. Todo en orden, menciona, lo miraré cuando termine, no quiero renegar más, a diferencia de la adhesividad y la cohesividad del agua, todo va en orden. Señores, la transmisión es buena, la calidad es adecuada, el audio está de forma correcta. ¿Seguimos entonces? Listo. Luego tenemos el famoso pH. ¿Qué es el pH? No es papel higiénico, ¿eh? Es potencial hidrógeno. El potencial hidrógeno fue aproximadamente, no inventado, sino fue acuñado por Sorensen en el año 1909 o 12. Fue en el año 1909, 9, ¿no? O 12. 1909. 1909, ¿no? Ya, no importa, son números más, menos.
Estamos bien. Entonces, Sorensen es un científico que va a hacer o va a diseñar una recta numérica que va del 1 al 14, donde si estamos entre el 1 y antes del 7, se dice que el pH es acidito, es ácido. Y si a más 14, se dice que el pH es alcalino o básico, le llaman. Ahora la pregunta es, profe, ¿y eso por qué? Lo que pasa que cuando el pH es ácido, quiere decir que la concentración de hidrógeno es elevada. Y si es alcalino, obviamente tú dirás, ya, profe, si es alcalino, la concentración de hidrógeno está disminuido. Ya, bacán, ha razonado bien. Pero cuando estamos en un medio alcalino, hay algo también elevado. No es el hidrógeno, es el OH. ¿Ya? El ion OH en el medio alcalino se encuentra totalmente aumentado. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si un ácido, o bueno, perdón, si una sustancia es ácida o alcalina? Hay un aparatito en el laboratorio que se le llama pHímetro, ¿no? Y tú puedes ver con eso justamente los niveles de pH. Pero obviamente ya esto es más al laboratorio. Pero para eso debes saber por qué el pHímetro, de dónde se dejó llevar, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la recta numérica, donde va de 1 a 7 es ácido, y si va de 7 a 14 es más alcalino, ¿ya? Entonces, si más va hacia la derecha, la sustancia obviamente va a ser más alcalina. Si va más para la izquierda, obviamente la sustancia se vuelve más ácida. Recuerda que todo está basado en una recta numérica. Lo más probable aquí que te suelen preguntar es, por ejemplo, los valores de pH de algunas sustancias corporales que se encuentran en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si te preguntan por el pH de la orina, no sé, quizás te fuiste a hacer un día un examen de orina para ver qué tenías, o por qué te ardía al orinar, o por qué quizás, no sé, sentías que mucho te dolía la zona baja, en algunos casos, generalmente señoritas, no quiero decir que son las únicas, pero obviamente te piden un examen, una muestra de orina, para determinar qué hay. Y obviamente se dan cuenta que el pH puede estar elevado, puede estar muy bajo. Entonces, ¿cuál es el pH normal o oscilante de la orina? Es aproximadamente 5,5 a 6,5. Ese es el pH que tiene la orina aproximadamente. Otro, por ejemplo, puede ser, no sé, el pH de la saliva. La saliva tiene un pH de aproximadamente 6,8. Ahora, en el caso de la orina está por acá, ¿no? O sea, es un poquito ácida, ¿no? En el caso de la saliva está por acá, 6,8, por ahí. O sea, es ligeramente ácida. Otro, por ejemplo, no sé, se me ocurre el pH del jugo gástrico. ¿Cuál es el pH del jugo gástrico? El pH del jugo gástrico, los chicos mencionan 1,5, otros mencionan 2. A ver. Bien, el pH gástrico o del pH del jugo gástrico oscila entre 1 a 1,5. Ya es una relatividad, no es siempre exacto, ya va a variar. Pero vamos a ponerle para este ejemplo, el pH es 1. O sea, es muy ácido. ¿Ya? El pH que tiene justamente el jugo gástrico es muy ácido. Pero también hay un pH totalmente opuesto, antagónico al jugo gástrico. Es el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene un pH de 8. ¿Ya? Ahora, profe, ¿qué pasa si el pH no está ni entre ácido ni alcalino? Está en 7. O sea, se dice que el pH, ¿cómo es? Es neutro, ¿ya? Profe, ¿y quién puede ser un pH neutro? Por ejemplo, el agua destilada, ¿no? Que es el vapor del agua hervida, si así se quiere entender. Ya es totalmente neutro, sin sales minerales, sin bacterias, sin nada. Es agua, netamente agua. Listo, ya está. Bien, y para terminar con esa parte tenemos el pH del jugo, bueno, ya no del jugo, sino del plasma sanguíneo, ¿ya? Vamos a poner por acá el pH del plasma sanguíneo. Y con esa pregunta quiero terminar esta parte. ¿Cuál es el pH del plasma sanguíneo? ¿Cuál es el pH del plasma sanguíneo? Señores, el pH del plasma sanguíneo mencionan los chicos 7,35, 7,45 aproximadamente. Mencionan, a ver qué será. Claro, están por ahí, ¿no? Es una oscilación entre 7,35 a 7,45. Oscilan entre esos valores, ¿ya? 7,45 a 7,35. Bueno,
Por acá lo vamos a poner al revés. ¿Ya? 7,35 a 7,45. ¿Ya? ¿Cuándo suele variar el pH de la sangre o del plasma sanguíneo? Cuando hay concentraciones elevadas de oxígeno o cuando hay concentraciones elevadas del gas CO2, ¿no? Hay una acidosis, hay una alcalosis y obviamente esto puede repercutir también en la homeostasis del individuo. Ya más adelante esto con el doctor Cota, cuando veamos algunos casos clínicos, se te va a explicar de una mejor manera cuando se habla de una acidosis, de una alcalosis, que puede llevar también a una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas por ahí? Sí, mencionan que es una acidemia, dicen los muchachos. A ver. Bueno, recordarles solamente que una acidemia viene a ser pues el incremento de pH. Bien, me dicen baje la cámara. Vamos a bajar la cámara. Ahora sí toca amortiguadores. Toñito. Bien. Ahora, si bien es cierto por aquí, el pH no va a ser siempre ácido, ni siempre va a ser alcalino en nuestro cuerpo. Lo que va a querer nuestro cuerpo es siempre el equilibrio, es siempre llegar a un pH ni tan ácido ni tan alcalino. O sea, siempre quiere estar en un pH neutro. Pero ¿qué pasa si por ahí, uy, está muy alcalino? ¿O qué tal, uy, está muy ácido? Siempre va a haber alguien en nuestro cuerpo que se va a encargar de regular de una manera directa o indirecta el pH en nuestro cuerpo. A estos, ¿cómo te digo? A estos reguladores del pH le conocen como los amortiguadores. También se le suele llamar tampones o buffer, ¿ya? Buffer, tampones o amortiguadores es la misma cosa, ¿ya? Y allí tenemos justamente a los que vendrían a ser de tipo orgánicos e inorgánicos, y también lo podemos clasificar de manera intracelular y extracelular. Así es, los que vienen a ser de tipo intracelular de modo orgánico y los que vienen a ser de modo extracelular. Extracelular, por ejemplo, orgánico de tipo la extracelular. A ver, extracelular, Toñito, orgánico, la albúmina, ¿no? Tenemos claro, sería abajo, ¿no? En el cuadrito de abajo. Es ya. Extracelular, albúmina. ¿Y la hemo? Y la hemoglobina sería en el caso de compuesto ya más orgánico, ¿no? Listo. Y en el caso de intracelular orgánico, ¿quién sería? Por ejemplo, orgánico, inorgánico en este caso, sería pues evidentemente lo que viene a ser el intracelular sería el bicarbonato y el fosfato. Ahora, acá sería el ion fosfato. El que está fuera es el bicarbonato de tipo extracelular, ¿no? El que está afuera de tipo inorgánico es extracelular. Extracelular. Y el que está adentro sería pues el fosfato o en este caso la hemoglobina también. No, nos estamos confundiendo ahí no es así. Los chicos también están ayudando. Vamos por partes, jóvenes. Acá hay nombres que tenemos que colocar, ¿no? Ustedes saben que debe ser hemoglobina, bicarbonato, albúmina, etc. Vamos por partes. En el primer cuadro, intracelular orgánico, ¿cuáles están dentro y cuáles están fuera? Lo que está dentro de la célula es, respuesta, la hemoglobina. La hemoglobina, pero la hemoglobina es un compuesto orgánico. Y lo que está dentro de la célula de forma inorgánica, ¿cuál es? Respuesta, el fosfato, ¿no? El fosfato. Y de forma extracelular, lo que está afuera de forma inorgánica, lo que está afuera de forma orgánica sería obviamente la albúmina. Y lo que está afuera, el ion bicarbonato. Toño, pero hay un gran problema. Yo le digo a los chicos ion fosfato, ion bicarbonato, bacán con el nombre, pero no saben la fórmula. Y eso es necesario saber. Ahora sí, jóvenes, vamos a pasar a lo que son los glúcidos. Bien, antes que me olvide, en el caso de los orgánicos, como por ejemplo la hemoglobina y la albúmina, tanto la hemoglobina como la albúmina su función es transportadora. En el caso de la hemoglobina, ella va a estar transportando, por ejemplo, gases, y en el caso de la albúmina va a estar transportando algunas proteínas y también algunos principios activos de algunos fármacos. La albúmina va a estar llevando de la manito a estas sustancias químicas, proteínas en este caso, y algunos principios activos de algunos fármacos, como por ejemplo el paracetamol, se me ocurre, ¿no? Entonces, son proteínas transportadoras, ¿ya? Tanto la hemoglobina como la albúmina. Bien, entonces, sin tanto rollo que mencionar en esta parte, vamos a empezar con lo que vendría a ser ahora sí biomoléculas orgánicas. ¿Ya? Por acá vamos, para no confundirnos, vamos a empezar con la parte de biomoléculas orgánicas. ¿Ya?
Ya está, biomoléculas orgánicas. Como ya te había mencionado, las biomoléculas orgánicas tienen una simple característica, que es presentar el enlace carbono-carbono. Dentro de ellas tenemos a los glúcidos, tenemos a los lípidos, tenemos a las proteínas y tenemos a los ácidos nucleicos. ¿Eh? Ahora, si bien es cierto los glúcidos tienen muchos nombres, unos mal llamados, unos bien llamados, bueno, tenemos a varios. Recuerda que a los glúcidos también les suelen conocer con el famoso nombre de los carbohidratos, ¿ya? O también les suelen llamar hidratos de carbono, o también les suelen llamar azúcares, ¿ya? Por eso que tienen un aspecto dulzor, ¿no? Si es un azúcar. O también simplemente le llaman glúcidos o glucanos, como quieras. Tiene varios apelativos, tiene varios sinónimos o varios nombres que tiene justamente los glúcidos. Ahora, algunas funciones biológicas que tienen los glúcidos son reserva, estructural y energética. ¿Cuándo se dice que las funciones biológicas de los glúcidos son de reserva? Se entiende reserva como guardar, como ir almacenando algo que en su momento va a llegar una situación donde podamos utilizarla. Por ejemplo, en momento de ayunas, ¿no? En el caso del humano, por ejemplo, en el caso de plantitas en la escasez de nutrientes, de abono, por ejemplo. Entonces, nosotros, los seres vivos, hemos desarrollado la cualidad o la capacidad de reservar nuestra energía para un momento drástico o en un momento en que en realidad necesitemos justamente esos glúcidos. Entonces, ¿cuáles son los glúcidos de reserva que vamos a encontrar en este caso? Serían dos principales, ¿no? Sería el almidón, en el caso de las plantitas, y en el caso de los animales sería el glucógeno, ¿ya? El glucógeno tiene una función de reserva justamente en el caso del hígado y en los músculos, y el almidón en los tubérculos, por ejemplo, ¿no? En la papa, en la oca, por ejemplo, ¿no? Bien, una función estructural. Su mismo nombre lo dice, está formando partes duras, partes rígidas, partes muy resistentes. En el caso de los glúcidos, las funciones biológicas serían estructural, sería por ejemplo la celulosa, ¿no? La celulosa tiene una función estructural, y al igual que la quitina, ¿no? Por ejemplo, la quitina se encuentra en la pared celular de hongos. Ya lo vamos a ver en un toque por aquí, ¿ya? Y luego tenemos la función energética, su mismo nombre lo dice, nos va a dar energía, nos va a estar dando directa o indirectamente ATP, ¿no? Por medio de algo llamado respiración celular, que también en su momento lo vamos a ver. Entonces, el glúcido, el carbohidrato más importante con una función energética, es la glucosa. Ahora, aquí hay una pequeña cosita que te tengo que mencionar. Los glúcidos aportan con aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, ¿ya? Esa es su función energética, ¿ya? Aproximadamente, más o menos, aportan 4 kilocalorías por gramo, ¿ya? En el caso de la glucosa. Bien, obviamente los glúcidos o los carbohidratos entran en un plano de clasificación. Lo podemos clasificar por generalmente su número de carbonos, por su grupo funcional, ¿ya? A ver, dentro de esta clasificación amplia tenemos a los monosacáridos, tenemos a los disacáridos y tenemos a los polisacáridos. Ahora, dentro de los monosacáridos, que en realidad viene a ser el monómero, explícale qué es el monómero, Cotita. Claro que sí, muchachos. En cuanto al monómero, viene a ser prácticamente la mínima unidad de todo un compuesto, ¿no? Por ejemplo, en un salón pueden haber muchos alumnos forman un salón, pero un solo alumno no forma un salón. A muchos alumnos se le llama polímero, pero si hubiese uno solo, se le llamará monómero. ¿Seguimos, Toño? Muy bien. Luego también a los monosacáridos los podemos clasificar de dos maneras. Lo podemos clasificar según el número de carbonos, o lo podemos clasificar también por su grupo funcional. Por el número de carbonos, tenemos aquellos que presentan solamente 3, ¿no? Presentan 3 carbonos. Luego tenemos aquellos que presentan 4 carbonos. Luego tenemos aquellos que presentan 5 carbonos. Luego tenemos aquellos que presentan 6 carbonos. ¿Se ve aquí abajito, Gota? ¿Sí, no? Chichilo, ¿se ve? ¿Se ve abajo? A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Listo. Mejor. Entonces, ¿cómo se llaman aquellos
monosacáridos que presentan solamente 3 carbonos. Le conocen con el nombre de triosas, ¿ya? Entonces, las triosas son aquellos que tienen 3 carbonos. Los que tienen 4 carbonos le conocen como los famosos o las famosas tetrosas. A las que tienen 5 carbonos le conocen con el nombre de pentosas. Las que tienen 6 carbonos le conocen con el nombre de hexosas. ¿Ya? Ahí están, las hexosas. Entonces, en el caso de las triosas, por ejemplo, tenemos a lo que vendría a ser el gliceraldehído o la dihidroxicetona. ¿Ya? Ya lo vamos a conocer más adelante. Dihidroxicetona. En el caso de las tetrosas, ¿a quién tenemos dentro del grupo de las tetrosas? Por ejemplo, tenemos a la eritrosa, tenemos a la eritrulosa, ¿no? La más conocida es la eritrulosa, ¿ya? A la eritrulosa. Y dentro de las pentosas, o sea, las que tienen 5 carbonos, tenemos a aquellas que se encuentran en los ácidos nucleicos, ¿no? Por ejemplo, en el ADN, en el ARN y algunas formando parte de las plantas en la fotosíntesis. Acá tenemos, por ejemplo, a la ribosa, ¿no? Tenemos a la desoxirribosa, y ahí tú lo completas, desoxirribosa, ¿ya? Y tenemos a la ribulosa, en el caso de las plantitas, para hacer algo llamado la fotosíntesis, ¿ya? En el caso de las hexosas, vamos a tener ahí, por ejemplo, vamos a tener a la glucosa, tenemos a la maltosa y tenemos a la, galactosa quise decir aquí, ya, no maltosa, sino galactosa. Fructosa, por ejemplo, si así se quiere, ¿no? Claro. Y todas estas van a tener 6 carbonos en su estructura, ¿no? Así es. Recuerda que a la glucosa muchas veces también se le suele llamar dextrosa y a la fructosa o fructuosa, si así lo quieres llamar, se le conoce también como la famosa lebulosa, ¿ya? ¿Dónde encontramos la glucosa? Por ejemplo, la encontramos en nuestra sangre. Nosotros, los mamíferos, sobre todo el humano, es un ser vivo que tiene glucosa en gran porcentaje, en gran cantidad, para poder hacer justamente un buen trabajo celular, ya que recuerda que nosotros somos dependientes de la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se sale de control? Generamos una enfermedad conocida como el nombre de la diabetes. Entonces, hay una alteración, hay un desequilibrio y obviamente todo esto se sale de control. ¿La glucosa dónde la encontramos? La encontramos en la sangre de los mamíferos, en la sangre de los humanos sobre todo, ¿ya? Y si quieres ser un poquito más detallado, en la uva. Una persona diabética está prohibida de comer esta fruta, porque la uva tiene altos niveles de glucosa. Entonces, ya te imaginarás en Año Nuevo, ¿no? Comiendo sus 12 uvitas. La galactosa la encontramos en la leche. La fructosa, a ver, diles dónde la encontramos la fructosa. La fructosa también la encontramos en la parte interna de algunas frutas y además siendo parte de disacáridos importantes como los que vamos a ver más adelante. Se viene ahora los glúcidos de forma funcional. Recuerde usted que los glúcidos de tipo funcional, ¿cuáles son las funciones en sí? Vienen a ser 2. Tú sabes que son las aldosas y además son las cetosas. Vamos a llamar aldosas cuando un glúcido tiene en su estructura grupo aldehído, el famoso CHO, CHO. Y la cetosa se le va a llamar así porque tienen en su estructura el factor cetona. Recuerde usted que los glúcidos terminan en osas. Son glucosa, lactosa, pentosa, triosa, eritrulosa, ribosa y todas las que quieras. Es por eso que un aldehído más un azúcar se va a llamar aldosa. Y una cetona con el azúcar se va a llamar cetosa. Vamos a mencionar o a recordar cuáles son las aldosas. En este caso, pues tienes, ya sabes tú que es el gliceraldehído, eritrosa, ribosa, ¿no? Ribosa, gliceraldehído, galactosa, hay varias, pues, ¿no? Glucosa, desoxirribosa, las que quieras. Y en las cetonas, pues tenemos a la dihidroxicetona, mira cómo te dice, ¿no? La dihidroxicetona, la que era triosa en la parte de arriba, ¿no? También tenemos a la eritrulosa, si así lo quieres, y también tenemos a la ribosa, ¿no? A la ribosa y a la fructosa. Entonces, dense cuenta que se va repitiendo prácticamente lo que se dijo en la parte anterior. Eso es lo que ocurre. Claro, si bien es cierto, se han repetido algunas de aquí, pero aquí ya no estamos considerando el número de carbono, sino su estructura un poquito más química, ¿no? Con lo que le llamamos el grupo funcional. Es el grupo químico que ellas tienen, ¿ya?
Bien, y por aquí vamos a representar lo que vendría a ser el enlace. El enlace que hay entre glúcidos, ¿ya? Entre glúcidos. ¿Cómo se llama el enlace característico en las moléculas de glúcidos? Se le conoce como el enlace glucosídico. Chichilo, pasamos para allá. A ver, ¿alguna pregunta por ahí, jóvenes? ¿Algo que quieran que vuelva a mencionar? Bueno, me dicen los muchachos, la ribosa es aldosa y la ribulosa es cetosa. Profesor, ¿no es ribulosa la que se encuentra en las...? A ver, vamos a mencionar, claro que sí, me dice la ribulosa, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien, profesor, ¿no es la ribulosa la que se encuentra en las cetosas? Así es, la ribulosa. Toñita, has puesto 2 veces lo mismo, por favor, Ay, hijito. ya, lapsus. La sería ribulosa, ¿ya? Vamos a arreglar esto. Ya, así es, la ribulosa en las cetosas. Ya está, no pasa nada. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de los enlaces. Hay unos tipos de enlaces, como se había dicho, muy aparte del glucosídico. Tú sabes que hay enlace alfa y hay enlace beta, ¿no es cierto? A ver, jóvenes, ¿recuerdan ustedes más o menos cómo es esto? Sí. Tienen que recordarlo. Bien. En el caso del enlace glucosídico, jóvenes, se puede dar de 2 maneras, como ya te lo habíamos mencionado. Se puede dar por enlace alfa o se puede dar por enlace beta. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber químicamente si es un enlace alfa o si es un enlace beta? Si te das cuenta en los extremos de los carbonos, porque esto de aquí cada vértice, ya te han de haber enseñado que es un carbono, ¿ya? En química, nos vamos a dar cuenta que en un extremo hay solamente hidrógeno y en el otro extremo hay solamente OH. En un extremo hay OH y en el otro extremo hay hidrógenos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una molécula, se me ocurre, no sé, un monosacárido, se me ocurre glucosa, más la glucosa? Ojo, es un ejemplo, ¿eh? No, ahorita viene un radical, no, profe, se está troleando, no. Su ejemplo, nada más, suposiciones. Vamos a suponer que esta molécula de aquí es la glucosa y esta molécula de aquí es glucosa. Ambas se van a querer fusionar, ambas se van a querer unir. Vamos a suponer que en este caso yo lo voy a estar enlazando por un tipo de enlace beta. Suponiendo, suponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este OH de aquí y este OH de aquí se van a unir, haciendo pues que se forme tipo un serruchito, ¿no? Y además que cuando estas dos se unen, liberan al medio externo una molécula de agua. Ahora tú dirás, profe, ¿por qué liberan una molécula de agua? Porque si tú eres observador, aquí hay una molécula de hidrógeno, perdón, un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué hace aquí este enlace? Va a agarrar a los 2 átomos de hidrógeno y solamente a un átomo de oxígeno. Y es por eso que cuadra, mira, ve, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y eso qué es? Agua. Profe, ¿y el oxígeno que queda ahí solito? Se viene aquí. Hace un enlace puente oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? El enlace se está formando por justamente la unión de estos OHs que hay aquí. A este proceso, jóvenes, se le conoce como la condensación, ¿ya? Si a ti te preguntan cómo se llama la unión que hay en estas moléculas de glucosa, se le llama condensación. Profe, ¿pero qué pasa si están unidos y yo quiero romperlo? Haces lo opuesto, solamente inviertes. Si cuando uniste salió una molécula de agua, entonces, ¿qué haces para romperlo? Lo opuesto, vas a introducir una molécula de agua. ¿Y cuál sería el resultado? Obviamente romper. ¿A eso cómo le llaman? ¿Glucólisis? No, no se le llama glucólisis. Si está rompiendo una molécula por acción del agua, a eso le llaman hidrólisis. Entonces, recapitulando, la unión, ¿no?, de 2 monosacáridos se le llama condensación y la separación de 2 monosacáridos, bueno, en este caso ya sería disacárido, ¿no? Sería la hidrólisis. No sé si me dejé entender más o menos, pregúntale bien esa parte. Fui sucinto, fui explícito. De nuevo, si yo uno 2 monosacáridos para formar un disacárido, a eso le llaman condensación. Si yo quiero hacer lo opuesto, si yo quiero romper ahora este disacárido, se le llama hidrólisis. ¿Por qué hidrólisis? Porque estoy rompiendo el enlace por acción de una molécula de agua. Entonces, ahí tenemos al enlace alfa y tenemos al enlace beta. Recuerda que el enlace alfa es así y el enlace beta es en forma de serruchito, ¿ya? Para no estar detallando tanto. Listo. Ahora pasamos a lo que vendría a ser los disacáridos.
En el caso de los disacáridos jóvenes, su mismo nombre lo dice, se junta un monosacárido con otro monosacárido. ¿Cómo se llama el enlace característico que se encuentra en los glúcidos? Es el enlace glucosídico, ¿ya? Es el enlace glucosídico. Muy bien, entonces los disacáridos más conocidos tenemos ahí a la maltosa, tenemos a la lactosa, tenemos a la sacarosa y tenemos a la trealosa. ¿Dónde encontramos la maltosa y cuáles son las uniones de la maltosa? En realidad viene a ser la unión de glucosa más glucosa, ¿ya? La lactosa sería la unión de glucosa más galactosa. Y la sacarosa sería la unión de glucosa más fructosa. Y en el caso de la trealosa sería la unión de glucosa más glucosa. Y es aquí donde dicen, a ver, profe, un ratito. ¿Cómo es que la maltosa y la trealosa son diferentes y están hechos de lo mismo? Glucosa más glucosa maltosa y glucosa más glucosa la trealosa. Lo que yo te había mencionado aquí es que hay una diferencia de enlaces. Entonces, vamos a suponer que esto de aquí es una glucosa y ella se va a unir con otra glucosa. ¿Te acuerdas? Entonces, aquí se va a formar un enlace en el caso de la maltosa. Pero, ¿qué pasa en la trealosa? La trealosa, solamente uno de ellos, ¿qué va a pasar? Se va a voltear, ¿no? Se volteó. Y ya cambia la cosa, ya cambia el enlace, ya cambia justamente el patrón. Pero siguen siendo los mismos monosacáridos. Si bien es cierto, la glucosa más glucosa te da maltosa, por un lado. Por otro lado, cuando se invierte solamente una molécula de glucosa, se cambia la posición, te da una trealosa, la glucosa más glucosa. Ahora la pregunta es, profe, ¿dónde encontramos maltosa? La maltosa lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el azúcar de la malta, ¿ya? Ahí tenemos, en el caso de una bebida peruana bien conocida, tenemos al Maltin Power. Supuestamente dice que te pone rino, ¿no? ¿Tú le crees, Jota? Bueno, me ha funcionado. Si una molécula de glucosa es muy energética, imagínate que serán 2 moléculas de glucosa al ser introducidas en el alimento como la maltosa. Antiguamente, aquí en Perú, me cuentan mis padres que existía una cerveza hecha a base de malta, que es la malta impolar, si mal no recuerdo. Entonces, de una u otra manera, era una bebida que en vez de emborracharte rápido, te mantenía de una u otra manera activo, despierto. Pero obviamente también venía con concentración leve de alcohol. Entonces, ya te das cuenta que si la maltosa está hecha de 2 glucosas y una glucosa es energética, 2 son el doble de energía. ¿Ves? Entonces ahí tenemos la azúcar de malta, ¿no? Azúcar de malta era acá, no de maltosa. Azúcar de malta. Una vaina hablar y escribir, ¿no? Los muchachos mencionan y los oligosacáridos. Recordarle que los oligosacáridos vienen a ser las agrupaciones, ¿no? De un montón de monosacáridos. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. Pero en este caso nos estamos enfatizando cuando se agrupan de a 2, tal como vienen en los exámenes. Ya acá tenemos a los disacáridos. Los más conocidos son los ahí mencionados. ¿Seguimos? Bien, claro, como ya lo acaban de mencionar, los oligosacáridos son la conmemoración, son la unión de 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta más o menos 10, si mal no recuerdo, ¿no? 10 monosacáridos. Ya cuando pasa a 11 ya no se le llama oligosacárido, ahora pasa a ser un polisacárido, ¿ya? Pero de los más mencionados y de los más rescatados son los disacáridos, ¿ya? Bien, luego tenemos la lactosa. La lactosa vendría a ser la azúcar de la leche, ¿ya? La azúcar de la leche. Hay algunos que son intolerantes justamente a esta azúcar, ¿ya? Intolerantes a la lactosa. Y es por ello que deben de tomar siempre en su dieta o en su desayuno o en su cena leche deslactosada. ¿Qué hacemos con esta lactosa? No está en tu sistema muchas veces. Es por eso que como no está, no la puedes degradar. Y si no la puedes degradar, obviamente te causa... se te afloja el estómago, lo que le llamamos nosotros, ¿no? Listo. Luego tenemos acá a la sacarosa. La sacarosa la encontramos en el azúcar de mesa, el azúcar de caña también le llaman. ¿Qué es diferente al cañazo, señores? ¿Ya? O el aguardiente, la conocen en otro lado, ¿no? Saludos. Y la trealosa la encontramos en el azúcar de la sangre de los insectos, ¿no? El azúcar de la hemolinfa. De la hemolinfa o hemocianina. Bueno, hemolinfa sería. ¿Ya? Ahí está. Es la azúcar de la sangre de los insectos. ¿Ya? O sea, si la trealosa se le sube a los insectos, ¿le da diabetes? No, ¿no? ¿Algo así?
No, no. Señores, hay que tener mucho cuidado, sobre todo me dirijo a los que están ejerciendo la carrera de medicina o a los que van a postular a medicina. Mencionarles pues que en este caso ustedes saben que un mal hábito, evidentemente el consumo de grasas, de repente, etcétera, de cosas, van a influenciar para que uno tenga un mal desarrollo hepático o una resistencia a la insulina que a la larga podría expresarse como una diabetes. Recuerde usted que uno de los signos patognomónicos es la famosa acantosis nigricans y que además va a haber la aparición de polidipsia, poliuria y polifagia que a la larga van a alterar obviamente la circulación y además una enfermedad renal crónica que son expresadas en una diabetes ya avanzada. Toñito. Bien. Y ya para terminar con esa parte de glúcidos, vamos a entrar a los polisacáridos. Los polisacáridos obviamente son ¿cómo te digo? Uniones de muchos monosacáridos. Es más, no solamente uniones, sino ya son ramificaciones de justamente los oligosacáridos, ¿ya? Y ahí tenemos a los polisacáridos más conocidos, como por ejemplo la celulosa. Ya te dije la celulosa dónde se encontraba y para qué servía. La celulosa se encuentra en la pared celular de las células vegetal y de algunas algas también. Luego tenemos el almidón. El almidón es la reserva energética en el caso de las plantitas y se reserva generalmente en los tubérculos, como la papa, la oca, ¿no? Etcétera. Luego tenemos el glucógeno. Y el glucógeno es lo mismo de plantas, pero en nosotros animales, ¿no? Se almacena generalmente en los músculos y en el hígado, ¿ya? Su función es energética. Y luego tenemos a la quitina, que deriva de un polímero llamado la N-acetilglucosamina, ¿ya? Donde va a estar justamente presente en la pared celular de hongos y va a estar presente también en el exoesqueleto de los artrópodos. Por ejemplo, en el caso de los crustáceos. Cuando nosotros comemos algo llamado parihuela, que es una sopa de cangrejo, algo así. Aquí en Perú. Claro, ¿no? Aquí en Perú. Te dan un martillito para poder, ¿no?, golpear indirectamente o directamente al esqueleto de este cangrejo y obviamente sacar la pulpa, que es comestible. Entonces es muy duro, es muy resistente porque está hecho de quitina. Y obviamente la quitina tiene una función estructural. Te lo mencioné, ¿ves? Ahí está, tiene una función estructural. Bien. Toño, recordar a los chicos que en el caso de la maltosa, obviamente el enlace es alfa 1,4. Voy a ponerle, espérate, voy a poner alfa 1,4. ¿No? En el caso de la sacarosa es alfa 1,2, ¿sí? ¿Estoy bien? Claro que sí. Otra cosa es que evidentemente la lactosa, ¿no?, es beta 1,4. Una cosa es alfa y otra cosa es beta. Y de la trealosa, pues todos sabemos que es el alfa 1,1, ¿no? Listo. Es el alfa 1,1. Listo, ya está. Bien, y obviamente aquí dentro de este gran junto tenemos a los homopolisacáridos. Profe, ¿quiénes son los homopolisacáridos? Son aquellos que solamente y netamente están hechos de glucosa. Cuando están hechos de glucosa más algo que no es glucosa, se le conocen como los heteropolisacáridos. Por ejemplo, ahí tenemos a la pectina. ¿Dónde encontramos la pectina? También la encontramos en alguna pared celular de algas y en algunas plantitas. Luego tenemos el ácido hialurónico. ¿Dónde encontramos el ácido hialurónico? El ácido hialurónico, y en el caso de los homopolisacáridos y heteropolisacáridos, viene a ser obviamente una clasificación totalmente diferente de la reagrupación que hacen los polisacáridos para constituir grandes moléculas. Ahora bien, es verdad que nosotros tenemos acá ciertas características de constitución. Los homopolisacáridos, por ejemplo, en este caso son, como dijo, almidón, glucógeno, celulosa, quitina. Los heteropolisacáridos, pues se me ocurre el ácido hialurónico, sulfato de condroitina y la pectina. Ahora, ¿dónde encontramos la pectina? Todos sabemos que se encuentra en la pared celular de las cianobacterias y, chiquitos, de algunas plantas. Recuerda también que el sulfato de condroitina, que todo es un dímero y todo lo que quieras, se va a encontrar en la córnea del ojo. En la córnea, ¿no? En el hueso, en el cartílago. Ahora bien, resulta que también tenemos al ácido hialurónico, que también va a formar parte del líquido sinovial. ¿Seguimos, Toño? Así es. Bien. Ya para ir terminando con esa parte, solamente vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos ya es un poco más simple, es un poco ya menos complejo y menos tedioso, ¿ya? Bien, en el caso de los lípidos, recuerda que al igual que los glúcidos, son compuestos ternarios.
¿A qué le llaman ternarios? Que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos también son compuestos ternarios porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, las funciones biológicas que tiene, por ejemplo, los lípidos es energética. Ellos van a estar brindándote aproximadamente 9 kilocalorías por gramo. Ahora te dirás, profe, ¿estos dan más energía que los glúcidos? Sí. Pero ¿sabes dónde está la diferencia? La diferencia está que los glúcidos te dan energía inmediata porque se metabolizan así, rapidísimo, precoz, al fast, como cota. Y luego, en el caso de los lípidos son energía, pero que se tardan en metabolizar, se tardan mucho en generar energía. Lo hacen sí, pero son por eso una energía a largo plazo. Son una energía que se demora mucho en formarse en nuestro cuerpo. Entonces, como va a demorar mucho, mejor dice el cuerpo, ¿por qué no lo almacenamos? Y justamente tiene una función de termoaislante. La vamos a estar justamente deteniendo, la vamos a estar guardando en nuestro tejido adiposo, en lo que nosotros le conocemos como la grasa, ¿ya? En nuestro tejido adiposo, ¿ya? Por ejemplo, una persona bien gordita como Akanga, como, no sé, ¿no? Quizás siempre hay un familiar que es un poquito más subidito de peso, sin ofender obviamente, Ya ves. ¿no? Entonces, ellos generalmente siempre paran con un polo, con un short. Escasas veces le preguntas, oye, ¿no tiene frío? No, no tengo frío. ¿Por qué? Porque es su misma grasa corporal que los está guardando del frío, los está acurrucando del frío. Entonces, es por eso que una persona de estas dimensiones tiende a ser más caliente que otras, ¿ves? Entonces, esto ocurre gracias al que su función es termoaislante. Tiene una función protectora y además que también tiene una función estructural. Cuando hablamos de una función estructural nos hacemos mención a la membrana celular. La membrana celular está hecho de algo llamado fosfolípidos y los fosfolípidos tienen justamente esa función, proteger más que nada a lo que vendría a ser la célula, ¿ya? Tiene una función de reserva, claro que sí, se va a estar reservando, por ejemplo, también en parte tejido adiposo. ¿Ya? En el caso del tejido adiposo también se va a estar almacenando, se va a estar guardando para sacar esa energía que tenemos guardada en el tejido adiposo en sus momentos más críticos. Por ejemplo, si una persona se va de excursión, no sé, al Sahara y se pierde por muchos días, quizás esta persona era un poquito, ¿no? Gordita, si se quiere llamar, pero como se perdió, se extravió, no tenía cómo vivir, el cuerpo saca esas energías de donde las tiene. ¿Y de dónde las tiene? Del tejido adiposo. Es por eso que cuando una persona se pierde muchos días en el desierto, en la selva o por otros lados, ¿cómo regresa? O cuando lo rescatistas, cuando lo encuentran, ¿cómo va a estar esta persona? Totalmente delgada, totalmente deshidratada, débil, porque obviamente el cuerpo ha utilizado esa reserva de la grasa. ¿Ya? Ahí está. Electroaislante. Por ejemplo, en el caso de las neuronas, de las vainas de mielina. Las vainas de mielina que se encuentran al axón, mielina, al axón de la neurona, van a estar evitando que la carga eléctrica o el impulso eléctrico fugue. Recuerda que las neuronas son justamente células especializadas en crear, en conducir y en transmitir el impulso nervioso. Y para que ese impulso nervioso llegue bien de una neurona a otra neurona, debe estar justamente bien mielinizada, debe estar bien, pero bien electroaislada. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿para qué sirve esta vaina de mielina? Sirve para acelerar el impulso nervioso, ya que no está escapando, ya que no está fugando, ¿ya? Bien, luego tenemos una función hormonal, como por ejemplo las hormonas sexuales. A ver, pregunta, ¿cuáles son las hormonas sexuales más conocidas? Jóvenes, ¿cuáles tenemos como hormonas sexuales, por favor, mencionar? Ya sea en varoncitos y en mujercitas, ¿no? Mujercitas y varoncitos, ¿ya? Ahí están los símbolos, ¿ya? Hormonas sexuales masculinas y hormonas sexuales femeninas, ¿ya? Estrógeno menciona, da más lenta a ella toda la clase. Sin embargo, me parece que es la única que nos ve. Ahí está la testosterona con David Vergara también, de otro grupo, me parece. Bien, ahí tenemos entonces estrógeno, progesterona, tenemos también a los andrógenos, tenemos a la testosterona, al estradiol, estrógenos, estradiol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Listo. En protectora, ¿quién sería en una función más protectora? En el caso de protector, obviamente debes entender tú que nosotros tenemos la cualidad
en la que la grasa va a proteger obviamente de cualquier golpe, caída o trauma a el paciente. En este caso, entiéndase, por ejemplo, los golpes renales. Chicos, ustedes mismos entiendan, cuando de repente nosotros tenemos, evidentemente, que desplazarnos, ir a correr, ir a jugar, o de repente usar tacos porque de repente tenemos, se me ocurre una fiesta, y de repente a las chicas, al momento de bailar con los tacos, al día siguiente les duele la parte del riñón. Obviamente los tacos golpean de forma cruel el riñón y evidentemente va a originar un daño que va a ser mermado por la grasa perirrenal que bien puso el profe para que haya menos impacto al momento de, obviamente, lesionar el riñón. Claro, no, más que nada una protección sería amortiguar, ¿no? Es una función amortiguadora. La grasa perirrenal que está entre la cápsula y la fascia renal es una grasita que justamente, o tejido adiposo, que va a estar netamente protegiendo al riñoncito para evitar estos golpes, ¿no? Estas laceraciones o amortigua de una u otra manera, directa o indirectamente, los golpes hacia el riñoncito. Bien. Y al igual que los glúcidos, los lípidos también tienen una clasificación y son tres: los lípidos simples, los lípidos complejos y los lípidos isoprenoides. En el caso de los lípidos simples empezamos con los ácidos grasos, ¿ya? Y en el caso de los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Los ácidos grasos pueden ser de tipos saturados, o pueden ser de tipos insaturados. ¿Cuándo se dice que los ácidos grasos son saturados? Cuando todos los enlaces que encontramos en el ácido graso están llenos. ¿Y cómo están llenos? Por ejemplo, tú sabes que el carbono, no sé si se logra ver esto, Cota. ¿Sí, no? ¿Se logra ver esta parte? Claro que sí. Listo. El carbono tiene la propiedad de la tetravalencia. ¿A qué se refiere con la tetravalencia? Se refiere que el carbono como máximo puede formar 4 enlaces. Por acá tenemos otro carbono y este carbono tiene que necesariamente tener 4 enlaces. Tiene 1, ¿cuánto le falta? 3 más. Si por acá tenemos otro carbono, tiene que tener la tetravalencia. ¿Cuántos enlaces le faltan? Le faltan 3 más. Y así sucesivamente se van los carbonos. Pero ¿qué pasa si por aquí tenemos un carbono, otro carbono y netamente por acá encontramos un enlace doble? ¿Qué pasó? Quiere decir que por ahí está faltando un hidrógeno. Entonces, ¿qué hace el carbono para compensar? Vuelve a poner otro enlace. Y ya no tenemos solamente uno, sino que tenemos 2. 2, 3, le falta 1 para llegar a la tetravalencia. Igual acá, 2, 3, le falta 1 para llegar a la tetravalencia. Entonces, ¿cómo le llaman a aquel ácido graso donde todos los enlaces están llenos? Todos los enlaces están saturados. Ahí está, mira. Entonces, ¿cuál es la simbología de un ácido graso saturado? Donde obviamente encontramos enlaces simples. Y como acá estaba vacío, le faltó porque estaba insaturado. ¿Cuál es la simbología? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar enlaces, bueno, simples, dobles o hasta triple muchas veces, ¿ya? Por ahí hay ejemplos de ácido graso saturado. Creo que sí, el ácido palmítico o linoleico, creo que están por ahí. Exactamente. Hay varios tipos de ácido graso, ¿no? En el caso del saturado, Toñito, recordarles a los chicos que a temperatura ambiente vienen a ser en estado sólido. Ahí está. Y los insaturados, obviamente, a temperatura también ambiente, son en estado algo líquido, ¿no? Podría decirse aceitoso, viscoso. Claro, por ejemplo, acá en los insaturados tenemos a los aceites y acá tenemos a las grasas, ¿no? Por ejemplo, la mantequilla, la manteca, la grasa humana, ¿no? Y acá tenemos al aceite generalmente que son de semillas, el aceite de girasol, el aceite de almendra, el aceite de albaricoque, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los ácidos grasos saturados, por ejemplo, podemos mencionar el palmítico, que dicho sea de paso tiene cerca de, a ver, déjame acordarme, 16 carbonos. Sí, pues 16 carbonos aproximadamente. El ácido esteárico, ¿no? Por ejemplo, de 18 carbonos. En los insaturados, obviamente, recordar a los que nunca te dieron en tu infancia, el linoleico y el oleico, por ejemplo, van a estar presentes en aceite vegetal, en aceite de pescado, que son importantes, evidentemente, comas. Ya es tarde, hijito. Ya fue ya. Listo, seguimos. Por acá, Chichilo, ya para ir terminando ya. Bien, ya para ir terminando esa parte de solamente lípidos simples, también tenemos a los famosos uy, se cayó, no importa. A los triglicéridos. Uy, siempre se me caen, ¿eh? Los triglicéridos tienen otro nombre. También se les suele llamar con el nombre de grasas neutras, ¿ya? ¿Cuál es la función de los triglicéridos? Estar formando parte también del tejido adiposo.
y además que también se encuentra formando parte de la sangre, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los triglicéridos están en elevadas concentraciones en la sangre? Cotita, ¿qué pasa cuando hay una bueno, hay justamente... Cuando tenemos, por ejemplo, una hipertrigliceridemia, vamos a encontrar obviamente la formación de ateromas que podrían bien, obviamente, obstruir la buena irrigación sanguínea. Al punto de que se forma, Toño, un gran ateroma, un gran gotón de grasa, para que me entiendan los muchachos, donde fácilmente se va, obviamente, a obstruir y a generar un mal cardiológico. Esto origina en consecuencia un incremento de la presión arterial y, como ya sabemos también, vamos a tener la hipertrigliceridemia, que va a hacer que el paciente se canse cuando suba las escaleras, se canse cuando corra, sienta una opresión en el pecho, va a haber la cantosis nigricans y se desarrolla todo un síndrome metabólico que podría llevar evidentemente a una diabetes. Así que les digo esto varias veces porque es la enfermedad que ahorita ya está de moda ya. Y además que el abuelo tuvo diabetes, papá tuvo diabetes, el perro tuvo diabetes, todos tienen diabetes. Señores, por favor, seguimos, Toño. Listo. Recuerda que también dentro de los lípidos simples tenemos a las ceras, ¿ya? Tenemos ceras. Las ceras más conocidas, ahí son dos principales. Hay más, sí hay más, pero dos principales. Por ejemplo, tenemos a la cutina, o también le conocen como la cutícula, que es una cera que se encarga de recubrir tallos, hojas y frutos. Por ejemplo, la manzanita, cuando te la comiste toda, antes de comértela, ¿no? La tienes que limpiar, le pones su brillo, ¿no? Entonces, para que salga brillosa la cáscara. Entonces, esa cáscara que ves brillosa, no es brillosa porque solamente sea de la cáscara, sino que también está hecho, ¿no? De justamente la cutina o cutícula, que se encarga de recubrir a los frutos, hojas y algunos tallos. Luego tenemos por acá, por ejemplo, a la lanolina. La lanolina vendría a ser la cera de la lana de las ovejitas, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos al famoso cerumen, ese que te sacas cada medio año de tu oreja, ese, ¿ya? El famoso cerumen. Bien, luego tenemos los lípidos complejos. Acá tenemos el más conocido, tenemos a los fosfolípidos, pero no son los únicos porque también tenemos a los glucolípidos, fosfolípidos. Exactamente, Doñito, los fosfolípidos, la tilde está mal, Doñito, no vayan a rajarlo, chicos. Los fosfolípidos y los glucolípidos, que son obviamente los más populares. Recordarle a los chicos que en el caso de los fosfolípidos, por ejemplo, bueno, conocidos obviamente como los fosfosilglicéridos, estos van a ser un conjunto de diglicéridos, porque ahí justamente lo que está dibujando Escolotoño, esta parte que se encuentra aquí, vienen a ser justamente los diglicéridos que se van a juntar con un grupo fosfato y que van a formar evidentemente el fosfolípido. Recordarle a los chicos que este va a tener algo que se llama naturaleza. ¿Cómo es, Toño? ¿Anfipática o anfotérica? Hay que responder a los chicos. A ver, muchachos, ¿de qué naturaleza tienen? ¿Son anfipáticos o anfotéricos? A ver, respondan por favor. La naturaleza de todo fosfolípido es... Toño, nos acaban de vistear. Seguimos entonces. Bien. Nos vistean los muchachos. La naturaleza que tienen ellos es justamente anfipáticos. Ahora la pregunta es, profe, ¿por qué es anfipático? Porque tiene doble comportamiento con el agüita. Doble comportamiento, doble cara, así como la amiga a la que ya no hablas. Claro, ¿no? Ya que tiene una zona polar, esta zona polar atrae al agüita, por lo tanto es hidrofílica. Y luego tenemos a la otra porción que es totalmente neutra, que no tiene carga, que es una zona apolar. Esta zona polar es obviamente hidrofóbica, como tu amiguito, ¿no? Repele, tiene miedo, fobia al agua. Entonces, como tiene doble comportamiento, por un lado es hidrofílica y por otro lado es hidrofóbica, le conocen como una molécula anfipática o anfipático, le llaman, ¿ya? Anfidoble paticopatía, comportamiento con el agua. Pero muy aparte de los lípidos, bueno, los fosfolípidos que lo encontramos en la membrana celular, también tenemos a los glucolípidos. ¿Quiénes están formando parte dentro de los glucolípidos? Así es, señores. Dentro de todos los glucolípidos, obviamente vamos a encontrar, para empezar, posee la típica unidad que tú has recordado, que es la ceramida, ¿no? Toño, yo pasaría por alto esto, pero sé que no lo recuerdan. La ceramida, jóvenes, viene a ser el conjunto de ácidos grasos con esfingosina. Ahí está. Ahora, estoy seguro, Toño, que todos se están preguntando qué rayos es la esfingosina.
Acuérdate que la esfingosina pues viene a ser también parte de todo esto, que tiene como gran función ser parte y constituir la ceramida. Recordar a los muchachos que aquí abundan en las membranas del sistema nervioso central. Tenemos al cerebrócido, tenemos al gangliócido, tenemos a los esfingolípidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cerebrócido va a tener algo que se llama galactosa. Y, como ya lo dijo Toñito, la galactosa anteriormente forma parte de los glúcidos. Recordarles que los gangliósidos forman parte de la membrana plasmática. Recordarles que los esfingolípidos obviamente van a formar parte de la vaina de mielina. Mencionan los muchachos, por ejemplo, me dice, profe, una pregunta, ¿y qué son los plasmalógenos? En el caso de los plasmalógenos, obviamente vamos a encontrar aquí ya una composición mucho más orgánica. Recuerden ustedes que esta composición es abundante, obviamente, en el tejido cardíaco, sobre todo de los vertebrados. ¿Seguimos, Toño? Muy bien. Y obviamente ya para ir terminando con esa parte y ya despedirnos, porque también tenemos que resolver las preguntas más adelante, pero esto ya lo vamos a hacer de una manera más personal en el grupo WhatsApp, ¿no? Bien, luego tenemos aquí a lo que vendría a ser los ácidos, lo que vendría a ser los lípidos isoprenoides, o también le conocen como derivados. La pregunta es, ¿por qué le conocen derivados también? Porque derivan del famoso ciglopentano perhidrofenantreno. ¿Profe qué? El ciglopentano perhidrofenantreno. Vamos a explicar esto rápido. Esto de aquí es una molécula química llamada benceno. Si yo lo voy a juntar con otra molécula, obviamente no es un dibenceno, ¿eh? A esto, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como el naftaleno. Si yo juntaría otro por acá, esto sería el antraceno, pero vamos a descartarlo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo este antraceno que dibujé y que estoy borrando, ahora lo paso a esta molécula arribita? Ahora tiene otro nombre. Eso de ahí se le conoce como el famoso, ¿te acuerdas? Se le conoce como el famoso fenantreno. Ahí ¿ya? está, ¿no? Entonces tenemos ahí, este viene a ser claro, ¿no? Tenemos pues obviamente una característica que nosotros vamos a llamar orgánica. Y luego a esto le vamos a añadir un ciglopentano. Recuerda que cada vértice es un carbono y que cada carbono está unido por hidrógenos. Y obviamente, como hay muchos carbonos, también van a haber muchos hidrógenos. O sea, está hiperhidratado, ¿ya? Ahí tenemos al ciglopentano perhidrofenantreno, ¿ya? Entonces lo voy a poner por acá. El ciglopentano perhidro, todo junto, ¿ah? Perhidrofenantreno. Ya es la molécula precursora, si así se le quiere llamar. Nantreno. Ya está. Es más, lo puedes poner ya de contraseña a tu Face, nadie lo va a desbloquear. Ya está. Y dentro de todo este grupo de los isoprenoides tenemos a dos grandes grupos también. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Tenemos aquí a los esteroides. Dentro de los esteroides, ¿a quién tenemos? Dentro de los esteroides, por ejemplo, tenemos a la vitamina D, o bueno, la gran mayoría de vitaminas liposolubles, ¿no? El famoso QEDA o el ADEC. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Pero sobre todo la más resaltante es la vitamina D, que ya lo vimos ayer donde se sintetiza, ¿ya? Luego tenemos, o bueno, donde se sintetiza indirectamente, que era por medio de la piel gracias a la radiación ultravioleta, ¿ya? Luego tenemos a las hormonas sexuales, como por ejemplo, ¿quién? Ya lo mencionamos, ¿no? Tenemos por ejemplo a la testosterona, tenemos a la progesterona, tenemos al estradiol, tenemos a la... a lo que vendría a ser testosterona, bueno, ya dije testosterona, tenemos a lo que vendría a ser la progesterona, estrógenos, etcétera, ¿ya? Luego tenemos también por ahí a lo que vendría a ser el colesterol. El colesterol de una u otra manera actúa de la misma manera que el triglicérido. Cuando hay una hipercolesterolemia, hay justamente alteraciones al sistema vascular, hay justamente angiopatías y obviamente esto va a ocasionar ateromas también, ¿no? Colesterol. Listo. ¿Qué más? Tenemos por aquí a los corticosteroides. ¿Cuáles son las funciones de los corticosteroides? Funcionan como desinflamatorios muchas veces, ¿ya? Corticosteroides, ¿ya? Por ejemplo, ahí tienes a la famosa dexametasona, ¿no? ¿Qué pasa cuando, Cota, abusas de la dexametasona? Así es, ¿no? Necesitamos un síndrome de Cushing
Claro. Ya les hablaremos luego. Claro, entonces como Cota sabe de eso, les va a hablar después, ¿no? Pero obviamente ya no se receta mucho, ¿no? Cuando el tratamiento es largo, ahora se recetan los famosos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Para evitar justamente enfermedades indirectas como el síndrome de Cushing, ¿ya? Que también tiene estadios. Y por último tenemos a los carotenoides. ¿Quiénes son los carotenoides? Vienen a ser los pigmentos accesorios que tienen los vegetales. Por ejemplo, tenemos a la xantófila, que es el color amarillo. Obviamente no hay amarillo, lo vamos a poner de negro. Xantófila. Tenemos el licopeno, ¿ya? Tenemos el licopeno, que es de color rojito, como por ejemplo el tomate, como por ejemplo la manzana, tiene bastante de este pigmento. Y por último tenemos el color naranja, que no lo tenemos, pero lo vamos a poner de negro también, que sería el caroteno o el beta caroteno, ¿ya? El caroteno, por ejemplo, abunda en la naranja, en la cáscara, ¿no? En la zanahoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, muchachos, por ahí ya últimos para responder sus dudas, sus preguntas por ahí. Así es, jóvenes. Solamente mencionarles pues que en este caso ahora se receta paracetamol, me dice, para todo. Bueno, es verdad, no hay diferentes cosas en este caso. Recordarle a los chicos, Toñito, simplemente que no se confundan en lo que es anfipático con anfoténico. Ya mañana, Me dice, mañana. Ya me dice, profe, amanicida. No, también tenemos vida. También ¿cierto? tenemos vida. Ahí está. Vamos a poner, Toñito, ponte al medio para ver la pizarra toda la que hemos hecho. Bien. Ahí está. Para La que digan que pizarrita. sí hacemos pizarra. Ahí está la pizarrita, cuidado con el micrófono. Ya. Ahí está. Muy bien. Le podemos mandar una fotito, ¿no? Claro, de hecho que ahorita le vamos a fotear y lo vamos a mandar al grupo, igual que ayer. Con todos los borrones, con todos los borradores y todo. Para que Así se es. Bien, entienda. Toñito, entonces, muchachos, espero haberlos ayudado. Espero que haya sido de forma clara todo lo que acabamos de mencionar. Y pueden recordarles que el día de mañana estamos hablando acerca de lo que viene a ser Proteínas y ácidos nucleicos. Bioquímica 2, ya. Bioquímica 2. Bioquímica 2, evidentemente. Les acabamos de mandar las claves a su WhatsApp. Por favor, corroboren con las claves que han marcado para poder mandarles el audio explicativo de cada pregunta. Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Sinceramente, les disculpo el caso. Creo que estamos mejorando en el servicio y reiniciemos con convicción. Claro, con nosotros será hasta el día de mañana, muchachos. Así es, Antonio Cabrera y quien les habla Edgar Cota. Estás en Cotamanía. Chao.